Isaías 36, Isaías 37. Asiria invade Judá. Bueno, amados hermanos, Shalom para este día que estéis escuchando este mensaje. Aquí vamos con el primer tema. Asiria invade Judá en el año 14 del reinado de Ezequías. Senaquerib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces ocurre que el rey de Asiria mandó a su jefe del Estado Mayor desde Laquis con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto a la de acueducto que vierte el agua en el estanque superior cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Estos son los funcionarios que salieron a reunirse con ellos: Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Entonces, el jefe del Estado Mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice: ¿en quién confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas: confiamos en el Adón, nuestro Elohim. ¿Pero no es él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Jerusalén y en Judá adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2000 caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección de Adonai? Adonai mismo nos dijo: ataquen esta tierra y destrúyanla. Entonces, tanto Eliakim como Sebna y Joa le dijeron al jefe del Estado Mayor asirio: por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien. No hables en hebreo, en la lengua de Judá, porque oirá la gente que está sobre la muralla, sobre el muro. Pero el jefe del Estado Mayor de Senaquerib respondió: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después, el jefe del Estado Mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla: escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe, él jamás podrá librarlos, no permitan que los haga confiar en el Adón diciéndoles: con toda seguridad Adonai nos librará. ¿Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio? No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y de viñedos. No dejen que Ezequías los engañe al decir: Adonai nos librará. O sea, estaba incitando al pueblo a desobedecer. Estaba como: yo te doy prosperidad, pero arrodíllate ante mí. No, jamás. Preferimos la muerte, pero no nos arrodillaremos ante nada ni ante nadie. Solo ante Elohim. Él nos librará si Él quiere, y si no nos quiere librar, pues igualmente confiaremos en Él. Eso es lo que tenemos que hacer, igual que hicieron Sadrach, Mesach, Abednego en el horno de fuego, y lo que tenemos que hacer. Pero, ¿qué ocurre? Que Él estaba intentando hacer que el pueblo pues tuviese miedo, porque así puede entonces apretar más las tuercas. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué les sucedió a los dioses de Hamat y de Arfat? Pero estamos hablando de dioses paganos. Pero bueno, él sigue diciendo: ¿y qué me dicen de los dioses de Sepharvaim? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que Adonai puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado: no le respondan. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados, rasgaron su ropa
entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del Estado Mayor asirio. ¿Y qué pasa? Pues vamos al capítulo 37 porque no podemos dejar esto sin ver. Este es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta para el tiempo que viene. ¿Por qué? Porque el enemigo viene dándote buenas palabras. Haz esto, yo te doy aquello, pero tienes que servirme. Engañando, engatusando. Esa es la ramera. Viene, pues, dando algo a cambio. Haz esto, yo te daré aquello. Si tú me sirves, yo te daré prosperidad. Igual que el pueblo ha sido siempre engañado y por eso caían en el engaño y en la rebeldía. No lo creáis. No creáis al enemigo. Yeshua lo dijo. No lo creáis. Ustedes no lo creáis. Esa es la voz del enemigo. La voz del enemigo, como veis aquí, está diciendo, no, ustedes no creáis a lo que os dicen. Servidme a mí. Yo daré riquezas, lujos, bienes, propiedades. Pero ahora, esa es la voz del enemigo. Prosperidad, ¿a cambio de qué? De negar tu fe. ¿A cambio de qué? A cambio de que te arrodilles ante lo que no es Elohim. ¿Y cuál es la voz de Elohim? No lo creáis. El que pierda su vida, la ganará. Pero el que gane su vida aquí en la tierra, tenga miedo de perder su vida terrenal, entonces perderá su vida eterna, su alma. Porque realmente la venderá. Será vender el alma al enemigo. No lo hagáis y vamos a verlo. Capítulo 37. Vamos a ver si Elohim contesta. Porque está poniendo en juego mucho. Pero él es el guardián de Israel. Ahora vamos a ver. Porque Ezequías va y busca la ayuda de Adonai. Cosa que es correcta. Y Elohim, cuando se le pide ayuda, si sea obediente, Elohim también contesta. A su tiempo, por supuesto. Porque él es justo en todo lo que hace. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa. Se vistió de tela áspera y entró a Adonai, al templo del Adón, entró al templo de Adonai. Enseguida envió a Eliakim, su siervo, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, y a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amoz. Ellos le dijeron, el rey Ezequías dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez Adonai, tu Elohim, haya oído al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Elohim viviente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por lo que hemos quedado, le dice. Una vez que los funcionarios del rey Ezequiel le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió, díganle a su amo, a Ezequías, esto dice Adonai, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Porque Ezequías había confiado en Adonai de que él le iba a responder. Dice, escucha, Shema, escucha con entendimiento para comprender. Yo mismo actuaré en su contra. Yo pondré en él lo que tenga que poner para luego yo actuar. Y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan, en su país. Así que volverá a su tierra, donde haré que lo acaben, que lo terminen a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Poco después, el rey Senaquerib recibió la noticia de que el rey Tirhaka de Etiopía, en hebreo Cus, dice aquí, porque la Reina Valera dice igual Tirhaka, pero en la nueva traducción viviente pues también nos especifica, dice en hebreo Cus. Dice que el Tirhaka de Etiopía, dice, iba al frente, o como se le diga, iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Elohim, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. O sea, le estaba diciendo como que se creía tan grande, que podía con nuestro Elohim, con el Elohim verdadero, el Elohim de Israel. Pero veréis, porque todo tiene su tiempo. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido, pero no tenían a nuestro Elohim esos lugares. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Arán,
Resef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar? Mis antecesores lo destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Hamat y el rey de Arfat? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarbaim, de Ena y de Iva? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo de Adonai y desplegó la carta ante Adonai. Le presentó la ofensa, la carta y pidió respuesta. En presencia de Adonai, el rey hizo la siguiente oración. Muy importante. Oh Adonai de los ejércitos celestiales, Yahweh Sebaot, tú que moras entre los poderosos querubines, solo tú eres el Elohim de todos los reinos de la tierra, el más poderoso. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Yahweh, Adonai, y escucha. Abre tus ojos, oh Adonai, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Shaddai, el Jai, el Elohim viviente. Es cierto, Adonai, que los reyes de Asiria han destruido todas esas naciones, han arrojado al fuego los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por mano humana. Ahora, oh Adonai nuestro Elohim, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Yahweh, oh Adonai, oh Elohim, eres Elohim, poderoso. Y dice, porque así Isaías le habla ahora, dice, después Isaías, el profeta Isaías, hijo de Amoz, le envió, cuando terminó la oración, ¿verdad? Dice, después Isaías, hijo de Amoz, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice Adonai, Elohim de Israel. Ya que oraste respecto al rey Sennacherib de Asiria, Adonai ha pronunciado estas palabras en su contra del rey de Asiria. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado a Adonai. Dijiste, con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas. Sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté su cedro más alto y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero, ¿acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Pero a ti te conozco bien. Sé dónde te encuentras y cuándo entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. O sea, como un toro que viene así, que lo va a arrebatar todo, que lo va a llevar todo para adelante como un toro bravo, ¿no? Pero al final, ¿qué hace? Pues que con el freno dice... Te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego Isaías le dijo a Ezequías, esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán. Cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán, porque desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte de Sión. El ferviente compromiso de Adonai de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice Adonai acerca del rey de Siria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con su escudo, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice Adonai. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche el ángel de Adonai fue al campamento asirio y acabó con 185.000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron
se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cuerpos por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra, volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer acabaron con él a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat y otro de sus hijos, Esra-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. Muy bien, vamos a ver qué vemos aquí, qué encontramos aquí. Vamos a ver qué pasa. Asiria invade Judá. Vemos, ¿no? El enemigo subirá contra el pueblo y lo dañará, pero todo porque está dentro de la profecía, que el enemigo tendrá el arma para herir al pueblo. Aquí lo que ocurre es que Elohim sí puede librar, Adonai sí puede librar a Israel, no es como los otros dioses de las naciones que son falsos. Elohim permitirá la vara de castigo, pero no permitirá que burlen su nombre, por lo que no permitiría que los asirios dejaran el mal, o sea, dejaran en mal lugar su fama, su honor, su nombre, su Shem. Pues Adonai es verdaderamente el guardián de Israel. Entonces Ezequías fue en busca de Adonai y mandó que se hablase con Isaías, el profeta varón de Elohim, y le pidieron oración al profeta. O sea, vemos que él va y no consulta a otro, no va en busca de nadie, él va directamente a Elohim. Y cuando habla con Elohim dice, mándame mi respuesta a través de tu profeta. ¿Quién busca? Al siervo de Elohim. No va a falsos profetas, va a Isaías. Le pidieron oración al profeta, verso 4. Eso nos lleva a Santiago 5. La oración del justo puede mucho. Dice Santiago 5. Una oración ofrecida con fe sanará a los enfermos y Adonai hará que se recuperen, y si ha cometido pecados serán perdonados. Confiésense los pecados uno a otro y oren los unos por otros para que sean sanados. Verso 16, verso 15. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Justa, que practica la justicia, practica la obediencia. La justicia es la Torah de Elohim, su palabra, su instrucción, su carácter de él, que expresa su carácter, su Torah. Una oración de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Verso 16. Así que, ¿qué pasa? Que se levantó Yahweh a defender. Como he dicho antes, Elohim hará siempre lo correcto para corregir, pero también Él es más grande que todo lo que pueda ocurrir. Entonces el rey Sennacherib mandó mensajes a Ezequías para atemorizarlo. Entonces, ante eso, pues el rey Ezequías fue con esas cartas, con esos mensajes en mano, se los presenta a Elohim y le dice, mira, los versos 10 al 20. Y Elohim no cayó ante el corazón contrito y humillado de Ezequías, que se elevó en clamor a Yahweh. Del verso 21 al 29 lo podemos encontrar. Eso hará con todo enemigo. Derribará todo altivo, y al gran altivo que viene a destruir, pero que también quebrará la vara para siempre. Porque Elohim lo pone al destructor para destruir. Pero cuando haya hecho lo que tiene que hacer, él será destruido. También quebrará la vara para siempre de ese destructor. Él lo permite, pero luego cura la llaga, ¿verdad? Él permite la llaga, pero luego la cura. Verso 30 al 33 vemos que él salvará y dejará un remanente de los suyos. Guardará un remanente de los suyos, que no caigan en ningún mal. Porque esto es cierto, por amor del mismo, por amor de David, Yeshua, él protegerá. Y esto se aplica a hoy, que él protegerá al pueblo de Israel y a Judá, y traerá justicia y hará salvación. Sí, a Judá también, a Judá, a Efraín, a las 12 tribus de Israel. El ángel de Yahweh defenderá a su pueblo, como así, esa noche, verso 36, acabó con los enemigos. Entonces, así un día, él hará la justicia, dará el pago a los enemigos. Y vendrá con sus santos, y limpiará la tierra, y establecerá su reino. Y cuando pase ese reino, y venga el juicio, establecerá lo eterno. Eso está escrito y eso va a pasar. El ejemplo claramente lo vemos en las fiestas proféticas que hoy todo el mundo dice, eso no. Pues en eso está todo. Estamos ensayando lo que viene futuro. Estamos guardando, recordando las maravillas que Él hizo y que hará. Digamos que es como ver el juicio. El ser humano peca y recibe un castigo. Caín acaba con Abel, el hermano que guardó rencor a su hermano, que es el Strong Satán, Strong 7852. Podéis buscarlo. Aborrecerá, el que aborrece, el que será aborrecido, como Esaú, como Ismael, como Cam, como Amalek, como Nimrod, hijos de maldición, aborrecidos por el Abba, guardarán rencor contra su hermano para siempre. Por lo tanto, Elohim estará en contra de ellos, envidioso, que se ganaron que el Abba les aborreciera. El contrario, una amenaza, el que siempre piensa en el mal contra el hermano, de una raíz primitiva que se usa propiamente para definir a aquel que está al acecho, que persigue, que odia y que se opone.
Eso nos hace una idea de lo que pasará. Que Él, al igual que pasó con este altivo, que Él lo derribó, Él derribará toda altivez, Él dará el pago a los enemigos. Y vemos aquí cómo en este caso, pues pasa esto de Asiria y él defiende a su pueblo. Él defenderá a su pueblo y por mucho que veamos, Él va a defender a su pueblo. Y hoy hay enemigos, pero Él va a defender a su pueblo. Él lo va a hacer, así que confiamos en esa promesa. Shalom.